Humillaron a un médico negro creyendo que era un conserje. Minutos después, salvaría una vida en una cirugía de emergencia. Mi sueño es llegar a los 1000 suscriptores este mes. Suscríbete y cuéntame desde dónde la estás escuchando. Gracias por ser parte de este camino. Capítulo 1. Una jornada como cualquier otra. El eco de los pasos resonaba en los pasillos estériles del hospital, un edificio donde la vida y la muerte bailaban en una cuerda floja a cada segundo. El doctor Malik Johnson, un cirujano afrodescendiente de renombre, caminaba con la serenidad de quien conoce su propósito. Sin embargo, su bata blanca, sus credenciales y su estatura imponente no bastaban para protegerlo de los prejuicios invisibles que flotaban en el aire. Esa mañana, mientras revisaba los historiales de sus pacientes, no imaginaba que sería protagonista de una humillación que pondría a prueba su temple y su vocación más profunda. Ponte en su lugar, imagina empezar tu día preparado para salvar vidas, solo para ser reducido a estereotipos que negaban todo tu esfuerzo y conocimiento. El hospital estaba particularmente agitado aquel lunes. El bullicio de los enfermeros, el pitido constante de las máquinas de monitoreo y el aroma a desinfectante formaban parte de la sinfonía diaria. Malik sonrió al ver a algunos colegas con quienes había compartido innumerables guardias nocturnas, pero bastaron unos pasos más para que todo cambiara. Desde el fondo del pasillo, una joven enfermera de cabello rubio platinado, expresión severa y uniforme impecable, avanzó hacia las grandes zancadas. No había duda en su mirada, para ella, Malik no era un cirujano experimentado. Era alguien que debía recibir órdenes. «Oye, tú», exclamó ella, sin molestarse en ocultar su tono imperativo. «La sala de cirugía 09 está hecha un desastre. Necesito que la limpies ahora. Tenemos una emergencia en la 10, así que muévete rápido». Malik parpadeó, incrédulo, mientras sentía como la mirada de algunos pacientes y otros funcionarios se posaban sobre él. La humillación ardía en su pecho como una herida abierta. ¿Cuántas veces más tendría que soportar que su piel hablara más fuerte que su bata? Apretó los labios, conteniendo el impulso de responder de manera impulsiva. Sabía que, a veces, el silencio era la respuesta más elocuente. Antes de que pudiera decir palabra, otra figura emergió a toda prisa de una de las salas laterales. Era la doctora Camila Ortega, su colega en cirugía general, con quien había realizado operaciones complejas en incontables ocasiones. «Doctor Johnson», gritó ella, jadeando. «Necesitamos su ayuda urgentemente. ¿Hay un paciente en estado crítico? Es grave». Malik dejó atrás a la enfermera incrédula sin pronunciar una palabra. En su interior, una sensación de amarga resignación se mezclaba con la concentración absoluta. Ahora no importaba el orgullo herido. Había una vida que dependía de él. Y no sabía aún que esa vida cambiaría todo. Capítulo 2. El rostro de la urgencia. Malik siguió a la doctora Ortega por el pasillo, su mente dejando atrás la humillación y enfocándose únicamente en la misión que tenía por delante. Los tacones de Camila resonaban como metrónomos apresurados sobre el suelo brillante mientras cruzaban corredores y doblaban esquinas. Cada segundo contaba. «Es un accidente doméstico», explicó ella sin mirar atrás. «Trauma craneal severo, pérdida de conciencia, el paciente está en shock». Malik asintió, activando en su mente el protocolo de emergencias. Solo cuando llegaron a la puerta de la sala 10, el corazón de Malik se detuvo por un instante. Sobre la camilla, pálido y cubierto de sangre, yacía un niño pequeño, y junto a él, llorando desconsolada, estaba la misma enfermera que minutos antes lo había humillado. La ironía de la situación era casi insoportable. Malik sintió una punzada amarga en el estómago, pero no permitió que su rostro revelara ninguna emoción. Sabía que, en ese momento, no era un hombre humillado, ni un médico desautorizado. Era la única esperanza de aquella madre desesperada. Su mirada se endureció con una resolución inquebrantable. Dejó que su instinto de salvar vidas hablara más fuerte que cualquier herida en su ego. Se acercó al pequeño paciente, revisó rápidamente sus signos vitales y comenzó a emitir órdenes con voz firme. «Necesito anestesia, monitorización completa y preparación inmediata para quirófano». La sala se llenó de movimiento obediente, y la enfermera rubia, entre sollozos, apenas pudo apartarse del camino. Mientras Malik realizaba la evaluación de emergencia, la enfermera, aún temblando, balbuceaba: «Por favor, salve a mi hijo, por favor, yo no sabía». Pero Malik no levantó la vista. No era momento de reproches ni de discursos, ni de recordar la humillación sufrida. En la medicina, cada segundo valía más que cualquier disculpa.
La adrenalina corría por sus venas mientras estabilizaba al niño y coordinaba al equipo con maestría absoluta. A su alrededor, la tensión era palpable, el destino de aquel pequeño, y tal vez la redención emocional de todos los presentes, dependía ahora del médico al que habían confundido con un conserje. Con movimientos precisos, Malik y su equipo trasladaron al niño hacia el quirófano. A medida que avanzaban, él podía oír el sollozo ahogado de la enfermera detrás de él. La mujer que momentos antes le había ordenado limpiar una sala ahora depositaba toda su esperanza en el hombre a quien no había querido reconocer como lo que verdaderamente era, un salvador. Capítulo 3. Bajo la luz de los quirófanos. El quirófano brillaba bajo luces intensas, casi cegadoras, como si cada rincón del espacio intentara arrancar de la sombra las últimas dudas humanas. Malik se preparó con la precisión de un relojero: guantes, bata estéril, mascarilla. Cada movimiento era un ritual aprendido tras años de entrega y sacrificio. Frente a él, el pequeño paciente respiraba con dificultad, un diminuto guerrero luchando por su vida. El equipo, en silencio reverente, esperaba su señal. Malik inspiró hondo. A pesar del dolor personal, a pesar de la injusticia reciente, su propósito seguía intacto: salvar vidas, sin importar de quién fueran. La cirugía comenzó con un ritmo frenético. El daño era severo. Un coágulo en expansión amenazaba con comprimir el cerebro del niño. Cada segundo perdido podía significar una tragedia irreversible. Malik guiaba sus manos como si fueran extensiones de su voluntad, mientras su mente analizaba cada anomalía, cada signo vital fluctuante. Los murmullos de apoyo de los anestesistas y asistentes creaban un coro tenso en la sala. No había espacio para el error. En ese pequeño cuerpo se concentraban no solo la esperanza de una madre, sino también la dignidad de un hombre que debía demostrar, una vez más, que su valor no dependía del color de su piel. En la antesala del quirófano, la enfermera rubia se retorcía las manos, incapaz de mantenerse quieta. Cada tanto, asomaba la mirada hacia la pequeña ventana, buscando alguna señal de lo que ocurría dentro. Su rostro, antes altivo, estaba ahora surcado por lágrimas sinceras. Era imposible escapar de la ironía cruel de la situación. Había menospreciado a quien ahora se convertía en la única barrera entre su hijo y la muerte. Los demás enfermeros la miraban de reojo, sabiendo que aquel día sería recordado no solo por el accidente, sino por la profunda lección que estaba a punto de enseñarse. Dentro del quirófano, Malik alcanzó el punto crítico de la operación. La hemorragia había sido contenida, pero la presión intracraneal debía ser aliviada de inmediato. Con precisión milimétrica, realizó la intervención necesaria, guiado por su instinto, su formación, y una calma interior que solo los verdaderos maestros poseen en los momentos de crisis. Finalmente, tras lo que parecieron horas interminables, el monitor emitió un pitido constante y firme. Los signos vitales del niño se estabilizaban. Malik levantó apenas la mirada hacia su equipo, y en sus ojos cansados brillaba una chispa de esperanza. La batalla no había terminado, pero aquella primera gran victoria ya estaba ganada. Capítulo 4. Una nueva mirada. Cuando Malik salió del quirófano, su rostro reflejaba el cansancio de la batalla librada, pero también la satisfacción silenciosa del deber cumplido. Se quitó lentamente la bata estéril y se lavó las manos de manera mecánica, como si necesitara desprenderse no solo de los restos físicos de la cirugía, sino también del peso emocional de todo lo vivido. Mientras tanto, en el pasillo exterior, la enfermera aguardaba, con el rostro bañado en lágrimas, abrazando una carpeta contra su pecho como si fuera un salvavidas. Al verlo aparecer, dio un paso hacia adelante, sus labios temblando en busca de palabras que nunca serían suficientes para borrar lo que había hecho. ¿Mi hijo?, balbuceó ella, la voz apenas un susurro. Malik detuvo su andar, sus ojos clavándose en los de ella. Durante un largo segundo, el tiempo pareció suspenderse. No había rencor en su mirada, pero sí una profunda tristeza, una especie de cansancio ancestral de quien ha tenido que justificar su existencia una y otra vez. Está estable, dijo finalmente, su voz firme pero serena. La cirugía fue un éxito. Ahora depende de su recuperación. La enfermera se cubrió el rostro con las manos, soltando un sollozo entrecortado. No había reprimenda, no había discurso, solo la aplastante realidad de sus prejuicios expuesta en toda su crudeza. Los demás colegas presentes en el pasillo miraban la escena en silencio. Algunos bajaban la cabeza, avergonzados, como si fueran también cómplices de un sistema que, día tras día, juzgaba primero por el color y no por la capacidad. Malik sostuvo la mirada unos segundos más,
luego simplemente giró y se alejó, con la dignidad intacta y el corazón un poco más pesado. Sabía que, aunque había salvado una vida, había heridas invisibles que tardarían mucho más en sanar, si es que alguna vez lo hacían. Pero también sabía que su ejemplo había plantado una semilla en todos los que presenciaron aquella jornada. La enfermera, de rodillas, miró a Malik desaparecer en el fondo del corredor. Nunca olvidaría aquel momento. No solo porque había recuperado a su hijo, sino porque, en esa misma sala, había perdido algo más, su ignorancia. La verdadera grandeza no se vestía de colores ni de estatus. La verdadera grandeza caminaba, humilde y serena, entre los hombres, recordándoles, a veces con dolorosas lecciones, que lo que define a una persona nunca podrá ser visto con los ojos, sino solo sentido con el alma. Capítulo 5 o la herida que no se ve. Aunque el éxito de la cirugía llenó el hospital de un suspiro colectivo de alivio, Malik no sentía victoria en su pecho. Se refugió en la sala de descanso de los médicos, donde el silencio era apenas roto por el leve zumbido del aire acondicionado. Se dejó caer en una de las butacas, cerrando los ojos por un instante. El cansancio físico era tangible, pero más pesado aún era el cansancio emocional. A pesar de todo lo que había logrado, las etiquetas injustas seguían persiguiéndolo. El hospital, su segundo hogar, aún albergaba miradas que lo reducían a algo menor, a alguien que debía demostrar su valía una y otra vez. Mientras tanto, en otra ala del hospital, la enfermera rubia, que ahora sabían se llamaba Karen Müller, no encontraba consuelo en la recuperación de su hijo. El peso de su vergüenza era tan grande como su alivio. Había pedido hablar con Malik, había preparado una disculpa torpe en su mente, pero cada vez que lo veía pasar, erguido, sereno, la culpa la paralizaba. Había aprendido de la forma más brutal que sus prejuicios podían tener consecuencias devastadoras, no solo para otros, sino también para sí misma. Los murmullos entre colegas comenzaron a crecer, y algunos hasta se preguntaban si Karen debía seguir trabajando allí después de aquel episodio. La dirección del hospital, sensible al impacto que el incidente había causado entre el personal, decidió convocar una reunión de emergencia. Se abordaría el tema de los prejuicios y el respeto en el entorno laboral. Era un pequeño paso, pero simbólico. Cuando Malik recibió la invitación a asistir como voz principal del encuentro, sintió una oleada de emociones contrapuestas. Parte de él deseaba rehuir, seguir enfocado en su trabajo clínico. Otra parte, sin embargo, entendía que era una oportunidad de plantar una semilla de cambio, una que tal vez, algún día, floreciera en un lugar donde la piel no dictara el valor de un ser humano. Esa noche, Malik caminó por los pasillos del hospital con paso firme. Sabía que estaba a punto de enfrentar algo incluso más difícil que una cirugía de emergencia, hablar de dolor, de humillación, de heridas que no sangran pero que duelen por dentro. En cada mirada de sus colegas encontraba una mezcla de respeto, culpa y expectación. No era solo una charla. Era un acto de valentía. Mientras se acercaba a la sala de conferencias, respiró hondo. No sabía si lograría cambiar corazones aquella noche. Pero sí sabía una cosa, su dignidad jamás volvería a ser puesta en duda, ni por ellos, ni por sí mismo. Capítulo 6. Voces que rompen el silencio. La sala de conferencias estaba llena. Médicos, enfermeros, administrativos, todos acudieron al llamado, impulsados no solo por el comunicado oficial del hospital, sino también por una curiosidad incómoda que ardía bajo la superficie. Malik se situó frente al atril, sus manos apoyadas con firmeza, sus ojos recorriendo los rostros expectantes. Sentía el peso de cada mirada, la carga de siglos de historias similares encarnadas en su piel. No había preparado un discurso. Decidió hablar desde el corazón, dejando que su experiencia cruda guiara sus palabras. Respiró hondo una vez más y, con voz serena, comenzó. No vine aquí para señalar a nadie, dijo. Vine para hablar de algo que pesa en el aire de este hospital y que, muchas veces, preferimos ignorar. Prejuicios, suposiciones, estereotipos. Todos somos capaces de cometer errores, incluso sin darnos cuenta. Pero cuando esos errores cuestan respeto, dignidad o incluso vidas, debemos mirarlos de frente. La sala quedó en un silencio absoluto. Malik relató, sin ira, cómo aquella mañana había sido tratado como un conserje. Cómo, minutos después, tuvo en sus manos la vida del hijo de quien lo había menospreciado. No buscaba venganza ni aplausos. Solo deseaba que todos entendieran que la excelencia, el compromiso y la humanidad no tienen color de piel. Al fondo de la sala, Karen se encogía en su asiento, luchando contra las lágrimas.
Cada palabra de Malik atravesaba sus defensas como agujas invisibles. No era el único testigo. Muchos de los presentes bajaban la mirada, abrumados por la conciencia de sus propios prejuicios tácitos. Malik habló también de su infancia, de cómo había tenido que luchar contra la imagen que el mundo intentaba imponerle, de cómo había encontrado fuerza no en la ira, sino en la certeza de su valor intrínseco. Y así, palabra tras palabra, no solo contaba su historia, estaba abriendo una puerta para que otros comenzaran a ver la realidad con nuevos ojos. Cuando terminó, la sala se mantuvo en un silencio denso, como si todos contuvieran el aliento. Malik dio un paso atrás, sus ojos brillando con una mezcla de vulnerabilidad y orgullo. En ese momento, una joven enfermera del fondo se puso de pie. Con la voz temblorosa, dijo: «Doctor Johnson, gracias. No solo salvó una vida hoy. También nos enseñó a ver». Uno a uno, otros comenzaron a aplaudir. No un aplauso vacío, sino uno cargado de respeto genuino, de reconocimiento tardío pero sincero. Malik cerró los ojos por un instante. Quizá no cambiaría el mundo esa noche. Pero había encendido una chispa. Y, a veces, una chispa era todo lo que se necesitaba para encender una revolución silenciosa. Capítulo 7. Ecos de cambio. Los días siguientes al discurso de Malik transformaron el ambiente del hospital de una manera que pocos habrían anticipado. Las conversaciones en los pasillos ya no giraban únicamente en torno a diagnósticos y procedimientos médicos. Ahora, también, se hablaba de respeto, de igualdad, de introspección. Algunos empleados se mostraban abiertamente receptivos, reflexionando sobre sus propios actos y prejuicios ocultos. Otros, sin embargo, resistían el cambio, murmurando en voz baja, tratando de minimizar lo sucedido. La semilla había sido plantada, pero como todo proceso de crecimiento, traía consigo resistencias y tensiones. Karen, en particular, se convirtió en el epicentro silencioso de muchos comentarios. Aunque había regresado al trabajo tras el susto de su hijo, su comportamiento había cambiado visiblemente. Evitaba los encuentros directos, caminaba con los hombros encorvados y apenas hablaba más de lo necesario. La vergüenza la perseguía como una sombra persistente. Un día, se presentó frente a la oficina de Malik, con las manos sudorosas y una carta doblada en su bolsillo. No sabía si él estaría dispuesto a recibirla. No sabía si merecía ser escuchada. Pero sentía que, aunque fuera tarde, debía pedir perdón de la manera más humilde que conocía. Cuando Malik abrió la puerta, la miró en silencio. Karen tartamudeó, sacó la carta y se la extendió con las manos temblorosas. «Lo siento, de verdad», alcanzó a decir antes de que las lágrimas la ahogaran. Malik tomó la carta, pero no la abrió en ese momento. Solo asintió levemente, como quien comprende la profundidad de una herida que las palabras apenas pueden alcanzar. No era su perdón lo que estaba en juego. Era la oportunidad de cerrar un ciclo, de sanar no solo a quien había sido herido, sino también a quien había causado daño. Y Malik, desde su integridad silenciosa, decidió darle a Karen la única respuesta que podía ofrecer, un gesto de aceptación, aunque no de olvido. Mientras la enfermera se alejaba, Malik regresó a su escritorio y dejó la carta a un lado sin leerla de inmediato. No necesitaba hacerlo. Sabía lo que contenía. En cambio, volvió a sumergirse en los informes de sus pacientes, en las cirugías programadas, en la vida que seguía su curso. Porque entendía, más que nadie, que la verdadera victoria no era humillar a quienes lo habían subestimado, sino seguir salvando vidas. Cada vez que caminaba por los pasillos, erguido y sereno, se convertía en un recordatorio viviente de que la grandeza no gritaba. Se manifestaba en la constancia, en la compasión y en la imparable dignidad de quien sabe quién es. Capítulo 8. La herida abierta. Una mañana, mientras revisaba los historiales clínicos en su oficina, Malik fue convocado de manera inesperada a la dirección del hospital. El tono del mensaje era cortés pero urgente. Sin darle demasiadas vueltas, se dirigió al despacho, sin sospechar que estaba a punto de enfrentar un golpe que haría tambalear su fe en la institución que tanto amaba. Al entrar, encontró al director, a 2 miembros del consejo administrativo y a una abogada del hospital esperándolo. La atmósfera era tensa, impregnada de silencios incómodos y miradas evitativas. Algo no estaba bien. El director aclaró la garganta y le pidió que tomara asiento. Fue entonces cuando Malik sintió el primer indicio de alarma. «Doctor Johnson», comenzó el director, con tono pausado, «queremos hablar sobre la reciente conmoción generada tras su intervención pública. Hemos recibido quejas,
algunas personas sienten que sus declaraciones crearon un ambiente de división dentro del hospital. Malik parpadeó, incrédulo. ¿Quejas? ¿División? Había contado su verdad de la manera más respetuosa posible, sin señalar culpables, sin levantar el tono. Aún así, su valentía había despertado incomodidad en quienes preferían el silencio a la confrontación de sus propias fallas. Escuchar esas palabras fue como una bofetada helada. De repente, comprendió que, en muchos lugares, el problema no era la injusticia en sí, sino la incomodidad de quienes no querían reconocerla. La abogada le explicó, con lenguaje frío y técnico, que no estaban iniciando ningún procedimiento formal, pero que sugerían que Malik se mantuviera neutral en el futuro para evitar malentendidos o tensiones innecesarias. Cada palabra era una daga que intentaba ser envuelta en terciopelo. Le estaban diciendo, en esencia, que curara cuerpos, pero que callara heridas más profundas. Malik sintió una oleada de frustración mezclada con tristeza. Se había ilusionado con la posibilidad de un cambio real. Ahora veía, con dolor, que no todos estaban dispuestos a caminar ese camino. Salió de la oficina con el corazón encogido. Caminó lentamente por los pasillos donde, días antes, había sentido respeto y admiración. Ahora, cada saludo parecía más tibio, cada sonrisa más forzada. Se preguntó si valía la pena seguir luchando contra un sistema que parecía tan cómodo en su ceguera. Por primera vez en mucho tiempo, Malik dudó. Dudó de su impacto. Dudó de su fuerza. Dudó de si realmente estaba haciendo una diferencia. Y esa duda, silenciosa y corrosiva, pesaba más que cualquier herida física que hubiera sufrido jamás. Capítulo 9 de una chispa inesperada. Pasaron días en los que Malik arrastraba un peso invisible en su pecho. Aunque seguía trabajando con la misma excelencia de siempre, una sombra de decepción lo acompañaba en cada cirugía, en cada paso por los corredores del hospital. El eco de las palabras en la oficina de la dirección aún resonaba en su mente. Estaba cansado de ser siempre el que debía soportar, siempre el que debía enseñar, siempre el que debía callar para no incomodar. Una tarde, mientras repasaba informes, una joven residente llamó a su puerta. Su rostro mostraba determinación mezclada con nerviosismo. Sostenía en sus manos un pequeño sobre. «Doctor Johnson», dijo ella, «somos varios los que pensamos que lo que hizo fue necesario, valiente. No todos están de acuerdo con el silencio». Le entregó el sobre con una leve inclinación de cabeza antes de marcharse rápidamente. Malik, curioso, abrió el sobre. Dentro encontró una carta firmada por más de 40 miembros del personal, médicos, enfermeros, administrativos. Era una carta de apoyo. Reconocían su valor, lamentaban las actitudes prejuiciosas, y expresaban su compromiso de trabajar por un hospital más justo y respetuoso. Cada firma era un pequeño acto de coraje. Malik sintió un nudo en la garganta. No estaba solo. Su voz había llegado más lejos de lo que había imaginado. Con el corazón renovado, Malik comprendió que el cambio verdadero no comenzaba en las oficinas de dirección, ni en las políticas escritas, sino en los corazones de las personas comunes, aquellas que día a día se enfrentaban al mismo sistema, que callaban sus miedos pero soñaban con algo mejor. Aquella chispa encendida durante su discurso se había convertido en una llama pequeña, pero persistente. Y si persistía, si la alimentaban juntos, tal vez algún día sería un incendio imparable que purificaría todo a su paso. Esa noche, Malik caminó de nuevo por los pasillos, pero esta vez con otra luz en los ojos. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. Sabía que los prejuicios no desaparecerían de un día para otro. Pero también sabía que había plantado una semilla. Y aunque tardara años en florecer, había valido la pena. A veces, el cambio no se mide en aplausos ni en reconocimientos públicos. A veces, el verdadero cambio comienza en silencio, en cartas anónimas, en miradas cómplices, en pequeñas revoluciones escondidas en actos cotidianos. Capítulo 10. La decisión. A la mañana siguiente, Malik llegó al hospital más temprano que de costumbre. Se detuvo unos minutos frente al edificio, contemplando su fachada imponente bajo la luz suave del amanecer. Aquel hospital había sido escenario de sus mayores triunfos profesionales, pero también de algunas de sus heridas más profundas. Sin embargo, algo dentro de él había cambiado. Ya no se sentía como una víctima pasiva de las circunstancias. Sentía el impulso de actuar, de usar su voz con aún más firmeza. No podía permitir que el miedo o la incomodidad de otros silenciaran su verdad. Era hora de dar un paso más allá. Reunió a un pequeño grupo de médicos y enfermeros que habían firmado la carta de apoyo.
En una sala discreta, les compartió su propuesta: crear una iniciativa formal dentro del hospital para promover la igualdad, la inclusión y la educación contra los prejuicios inconscientes. No sería solo una charla aislada. Sería un programa continuo, con talleres, paneles, testimonios, y una red de apoyo para quienes sintieran que su dignidad estaba siendo vulnerada. Los rostros de los presentes se iluminaron con entusiasmo. Muchos habían sentido la necesidad de un cambio, pero no sabían cómo impulsarlo. Ahora, gracias a Malik, tenían una dirección clara. La propuesta sería presentada al Consejo Administrativo en una semana. Sabían que habría resistencia, que no sería sencillo. Pero Malik ya no temía. Durante años había salvado corazones dañados en quirófanos. Ahora, intentaría salvar algo más difícil todavía: las almas endurecidas por la ignorancia y el conformismo. La noticia del proyecto comenzó a esparcirse por los pasillos como un susurro esperanzador. Algunos reaccionaron con entusiasmo, otros con escepticismo, y unos pocos con abierta hostilidad. Malik estaba preparado para todo. Entendía que todo cambio verdadero provocaba incomodidad antes de generar transformación. Mientras se preparaba para redactar la propuesta formal, Malik recordó una frase que su madre solía decirle cuando era niño: no luches solo por ti mismo, Malik. Lucha por todos los que aún no saben que merecen algo mejor. Esa voz resonó en su interior con fuerza renovada. No importaba si el camino era largo o doloroso. Él no caminaba solo. Y si tenía que enfrentar paredes, él sería el martillo. Si encontraba muros de silencio, sería el eco que no se extingue. Esa determinación, nacida del dolor y transformada en propósito, sería su verdadera victoria. Capítulo 11. La voz firme. El día de la presentación llegó. Malik se vistió con su mejor traje, no por vanidad, sino como símbolo de respeto y determinación. Cada detalle estaba cuidadosamente preparado: la propuesta impresa, los datos de apoyo, testimonios anónimos de empleados que habían sufrido prejuicios silenciosos. Cuando entró a la sala de reuniones, sintió la tensión en el aire, pero también una corriente de fuerza bajo su piel. Enfrente, sentados tras una larga mesa de madera pulida, estaban los directivos que, semanas atrás, le habían sugerido callar. Esta vez, Malik no venía a pedir permiso. Venía a exigir cambio. Comenzó su exposición de forma tranquila pero firme. Habló de la cultura hospitalaria, de cómo los prejuicios invisibles erosionaban no solo a las personas, sino también la eficiencia y la ética profesional. Mostró estudios de otras instituciones donde iniciativas similares habían reducido las tasas de discriminación y mejorado el ambiente de trabajo. Presentó testimonios que dejaban claro que el problema era real, aunque muchos prefirieran ignorarlo. No alzó la voz. No necesitaba hacerlo. Su verdad tenía el peso de quien habla desde la experiencia, no desde la teoría. Cada palabra era como un martillo abriendo grietas en muros aparentemente sólidos. Uno de los miembros del consejo intentó desviar la conversación, sugiriendo que el hospital ya era inclusivo por naturaleza. Malik no retrocedió. Con respeto, pero con una firmeza inquebrantable, respondió: la inclusión no se mide por intenciones. Se mide por acciones. Y las acciones requieren reconocer que existe un problema. Hubo un murmullo en la sala. Algunos miembros del consejo intercambiaron miradas incómodas. Era evidente que muchos no estaban preparados para aquella confrontación, pero tampoco podían negar la evidencia presentada ante ellos. La valentía de Malik, su serenidad ante la presión, comenzó a derribar resistencias invisibles. No era un ataque. Era una invitación a ser mejores. Cuando terminó, el silencio reinó durante unos segundos que parecieron eternos. Finalmente, el director del hospital, con expresión grave, se inclinó ligeramente hacia adelante. Dr. Johnson, dijo, su compromiso con esta institución y con sus valores fundamentales es innegable. Estudiaremos su propuesta con la seriedad que merece. No era una aceptación total aún, pero era un comienzo. Malik asintió, sabiendo que había ganado algo más importante que un sí inmediato. Había obligado al sistema a mirarse en el espejo. Y, a veces, esa era la victoria más difícil y valiosa de todas. Capítulo 12. Una cicatriz que enseña. Semanas después de la reunión, el hospital anunció oficialmente la implementación del programa de inclusión y respeto propuesto por Malik. Lo llamaron Proyecto Horizonte, en alusión a la idea de mirar más allá de lo que los ojos alcanzan a ver. Malik fue invitado a formar parte del comité que diseñaría los primeros talleres de sensibilización, junto con otros colegas que habían manifestado su apoyo.
Aunque sabía que el camino aún sería largo, aquella decisión marcaba un antes y un después. El hospital, aquel mismo lugar donde había sido humillado, ahora era también escenario de su mayor victoria moral. En una ceremonia discreta pero emotiva, Malik subió al pequeño escenario improvisado en el auditorio para inaugurar el programa. Desde allí, observó rostros conocidos: médicos, enfermeros, administrativos, estudiantes. Rostros que alguna vez lo miraron con prejuicio, ahora lo miraban con respeto genuino. También estaba Karen, al fondo de la sala, abrazando a su hijo recuperado, quien agitaba la mano alegremente en señal de gratitud. Malik sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su lucha personal había trascendido su propia historia. Había sembrado algo que otros continuarían regando. Mientras hablaba, recordó cada obstáculo, cada silencio doloroso, cada instante en que dudó de sí mismo. Pero ahora, entendía que esas cicatrices no eran signos de derrota. Eran marcas de una guerra silenciosa que millones de personas libraban cada día en distintos rincones del mundo. Y al final, cada pequeña victoria contaba. Malik concluyó su discurso con una frase sencilla pero poderosa: nunca subestimen el poder de ser simplemente quienes son. La dignidad no se otorga. Se defiende, se honra y, sobre todo, se vive. Al salir del auditorio, bajo la luz cálida del atardecer, Malik se detuvo unos instantes frente al hospital, como había hecho tantas veces. Respiró profundo, cerró los ojos y sonrió. Sabía que el racismo no desaparecería con un programa o una política. Pero también sabía que había cambiado algo más importante: había encendido conciencias, había abierto corazones. Y en cada acto de respeto futuro, en cada vida salvada por manos que ya no serían juzgadas por su color, su historia seguiría latiendo. Porque algunas batallas no se libran con espadas, sino con coraje, con compasión, y con la inquebrantable fe en la dignidad humana.